Esta asamblea va a estar maravillosa, porque el Señor va a derramar su poder. Derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Pero ven, 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 apodérate de mí. Espíritu divino, pero ven, 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 apodérate de mí, apodérate. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. La ofrecemos en misas gregorianas por Manuel y María Guadalupe López, José López, Gino Forti, Juana Antonia Jacobo de Peraza, Nicolás Jacobo, Rosa Galdamés, Wilfredo Galdamés, Wendy Damián, Jovita Zavala, José Zavala, Pedro Zavala, Carmela Zavala, Julieta Ángel, Guadalupe Lara, Calixto Barrón, Sirenio Lara, Pedro de la Hoz, Pánfilo Martínez. También oramos por el joven Miguel, quien será intervenido quirúrgicamente para que Dios Todopoderoso pase sobre él su mano sanadora y se haga su santa voluntad. Con estas intenciones y con la que cada uno de ustedes traen a esta celebración de la Eucaristía, vamos a dar inicio invocando la presencia de Dios. Decimos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Vamos a reconocer que somos pecadores, necesitados de la gracia, de la bondad, de la misericordia del Señor, y pidámosle perdón de nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad de mí, que soy pecador, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí, que soy pecador, ten piedad de mí, que
soy pecador, ten piedad de mí. Oremos. Ayúdanos, Señor, a tu iglesia por los méritos y enseñanza de Santo Domingo de Guzmán, y que interceda bondadosamente por nosotros, quien fue eximio predicador de tu verdad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarle en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole, ¿conoce al Señor? Porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Crea en mí, Señor, un corazón puro, todos. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación, que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos, y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y se te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Todos, crea en mí, Señor, un corazón puro. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría. Para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Bien, buenas tardes. Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Hoy el Evangelio nos habla sobre la Santa Madre. Me encanta el convencimiento de los católicos. A ver, ¿nos habla de la Santa Madre? Muy bien, de la iglesia. Y esa iglesia la vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. No le voy a decir nada de mi propia palabra. Lo vamos a ver a la luz de la palabra. ¿De quién? De Dios. Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Vamos a ubicarlo. Aquí está. Mateo, vamos a leerlo aquí en la Biblia. Mateo 16, a partir del versículo 13, nos habla de esa edificación de la iglesia. Escucha lo que nos dice la palabra del Señor. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Escuche, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. ¿Qué piensa la gente? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Qué piensa la gente? ¿Quién soy yo? Y algunos que decían: es un profeta, otro que es Elías, otro que es Jeremías, y así sucesivamente. Hoy en día uno le pregunta a la gente: ¿quién es Jesús para su vida? Y muchos no saben responder quién es Jesús. ¿Por qué? Por una sencilla razón: porque muchos desconocemos a Jesús. Muchos no conocemos a Dios. ¿Y por qué no lo conocemos? Porque muchos no leemos la Biblia. ¿Cómo vamos a conocer a Jesús si no somos amantes de la palabra de Dios? Hay que leer la Sagrada Escritura. Escuche. Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Escuche la respuesta de Pedro. Pedro, ¿qué dijo? ¿Tú eres quién? El Mesías. ¿El Hijo de quién? De Dios. Ahora viene la edificación de la iglesia. Escuche. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo había revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro. ¿Cómo le dijo el Señor? Tú eres Pedro. Quiero aclarar algo, porque sabe que los protestantes, porque nosotros estamos llenos de protestantes por todos lados, siempre dicen: no, es que Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, tú eres, tú soy yo. ¿Sí? No. El Señor le dijo a Pedro: tú eres Pedro. Lo señaló, en pocas palabras. Lo señaló, se dirigió a él: tú eres Pedro. ¿Sí? O sea, estaba dirigiéndose a esa persona. Vamos a ver qué más le dijo. O sea, piedra. Y le aclaró: tú eres Pedro, ¿qué significa? Piedra.
y sobre esta piedra edificaré mi Y iglesia. dicen los protestantes, y luego Jesús se señaló a sí mismo y dijo, y sobre esta piedra edificaré mi y digo yo, ¿acaso estaban allá? Porque según esta palabra, que es un verbo, tú que es una preposición, ¿qué cosa es? Tú eres Pedro, señalando a una persona. Yo, tú, él, un pronombre personal. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Y cuando tú dices tú, es porque se está dirigiendo a quién, a la otra persona. Y Jesús, ¿qué le dijo? Tú eres Pedro, es decir, piedra. Y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Es decir, Jesús está edificando la iglesia en la persona ¿de quién? De Pedro. ¿Por qué en la persona de Pedro? Porque Jesucristo tenía claro que él iba a morir. Él iba a morir y por tanto necesitaba dejar a alguien que llevara las riendas de la iglesia, que le enseñara al pueblo cómo a través de la iglesia alcanzamos nosotros la salvación. Y ahorita lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Entonces, el Señor le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Sigue. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. En pocas palabras, Jesús le da una profecía a la iglesia y le dice, los poderes de la muerte, es decir, los poderes del infierno, nunca podrán contra la iglesia. ¿Usted cree que por qué la iglesia tiene 2000 años? Decía Gamaliel en los Hechos de los Apóstoles, decía el gran Gamaliel, leamos los Hechos de los Apóstoles, decía, si esto es obra de los hombres, cae por su propio peso. Pero si es obra de Dios, nada podemos hacer. Y fíjense que la iglesia no tiene un día, 2 días, ni 100 años. ¿Cuántos años tiene? Más de 2000 años. ¿Y cuántas veces el demonio ha intentado destruir la iglesia? Miles de formas. Voy a ponerles un ejemplo. No sé si ustedes ven noticias, pero por ejemplo, la situación de Nicaragua, este país de Nicaragua. Este país de Nicaragua tiene desde el año 2008 persiguiendo la iglesia. Encarcelando obispo, encarcelando sacerdote, encarcelando seminarista, expulsando a todo aquel que se confiese católico y que crea en el Señor. Y resulta que hasta ahora no ha podido destruir la iglesia, porque donde encierra un católico nacen 10 más. Así de sencillo, porque la iglesia no es obra de los hombres, la iglesia es obra ¿de quién? De Dios. Y esa gente creen que no se van a morir, claro que sí. Ellos se van a morir, como nos vamos a morir cada uno de nosotros. Y resulta que quieren creer que son Dios. ¿Sí? Quieren creer que son Dios. No, es que yo no voy a la iglesia. Hay muchos católicos también que dicen, no, yo no voy a la iglesia. Porque ¿para qué necesito la iglesia? A ver, una pregunta. Si la iglesia no fuera importante, ¿tendría sentido que Dios la fundara? No. Si el hospital no fuera importante, ¿tendría sentido que existieran hospitales? No. Pero el hospital es importante porque el hospital te ayuda a curar ¿qué cosa? La salud, la enfermedad. Te ayuda a curar la enfermedad y te devuelve la salud. La iglesia es importante, ¿por qué? Porque la iglesia, ahorita lo vamos a ver, primero es columna, fundamento de la verdad. Segundo, tiene las llaves del reino de los. Es decir, para entrar a una casa que está cerrada, ¿qué hay que buscar primero? Y en este caso, ¿quién tiene la llave? Pedro. Y no lo digo yo, lo dice la palabra ¿de quién? De Dios. Luego, la verdad de Dios, ¿usted dónde la va a buscar? En la Santa Madre Iglesia. Ah, pero es que somos de los católicos, bueno, que ponemos excusa. Es que yo no creo en los curas, no que los curas son unos pecadores. Ese cura ya es un sinvergüenza, es un vago, ese es un mujeriego, ese es del otro lado. Ah, ¿y usted está en la iglesia por el cura? ¿Usted imagina que yo como sacerdote diga, ¿para qué yo voy a ir a celebrar la misa si la gente está en misa cuando se dormía? ¿Sí? Si la gente está pensando que hay que ir a terminar el cura, si la gente es una pecadora, uno le dice y nunca cambian de vida. ¿Para qué voy a ir a celebrar la misa? Es exactamente lo mismo. Yo no celebro la misa porque quiera complacer a ustedes. No. Y estoy claro, yo celebro la misa porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo nos llamó y nos instituyó como sacerdotes para que anunciáramos la palabra ¿de quién? De Dios. Por eso nos dice, predica a tiempo y a destiempo. ¿Sí? No te desanimes, ten ánimo, ten fe y sigue predicando la palabra ¿de quién? De Dios, así de sencillo. Y tenemos que hacerlo bien. Y trato de hacerlo bien para que ustedes vuelvan su corazón cada día más ¿a quién? A Dios. Si yo el cura no lo vuelvo a Dios, no se preocupen que el día que yo me muera, yo le tengo que dar cuenta ¿a quién? A Dios. La gente preocupa por uno. Ay, ¿será que el Padre irá a salvar? Preocúpese si usted se va a salvar. Ahí sí, preocúpese primero si usted se va a salvar. Porque yo estoy preocupado por la salvación mía. ¿Sí? Y le enseño a ustedes que a la luz de la palabra de Dios podemos llegar a alcanzar la salvación. El problema es si ustedes están preocupados por su propia salvación. Entonces, fíjense, dijo Dios,
ni los poderes del infierno podrán contra la iglesia. Mire, yo siempre lo he dicho y lo seguiré repitiendo. La iglesia es la única institución en el mundo que ha visto cómo se construyen, cómo se destruyen reinos, y ella sigue estando de pie. Sigue estando la iglesia. ¿Usted cree que por qué la iglesia habla? La iglesia habla no porque quiere hablar simplemente, sino porque tiene experiencia. Experiencia. La iglesia cuando dice algo es porque ya anteriormente la iglesia ha pasado por eso. Cuando la iglesia dice algo es porque ya la iglesia había pasado por eso en años anteriores. Mire, uno estudia la historia de la iglesia. Yo tuve la gran dicha y oportunidad de estudiar historia de la iglesia, gracias a Dios. Y cuando uno estudia la historia de la iglesia, uno se da cuenta que el mundo es repetitivo, ¿sí? Lo mismo que estamos haciendo hoy ya se ha hecho antiguamente y la iglesia ha aprendido de eso. Y la iglesia le ha enseñado a la gente. Lo que pasa es que la gente es terca, necia. Nosotros no queremos escuchar ¿a quién? A Dios. Queremos hacer lo que nos da la gana. Así de fácil. Entonces, mire, dice el Señor, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Siga. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Primera cosa, el infierno, el diablo, el demonio jamás podrá contra la Santa Madre Iglesia. No lo olviden. Segundo. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y segundo, esa iglesia tiene las llaves ¿de qué cosa? Del reino de los cielos. Es decir, que para poder salvarnos, si conocemos a Jesús, debemos pasar por la Santa Madre Iglesia. Usted no se va a salvar por fuera. Ahí es donde dice el Señor en su palabra, el buen pastor entra por la puerta. Los que son ladrones, ¿por dónde entran? Por la ventana o por otro lado, pero no entran por la puerta. ¿Sí? Así es. Y usted para salvarse, ¿por dónde tiene que pasar? Por la puerta. ¿Y la puerta cuál es? La iglesia. Es la iglesia. ¿Por qué es la iglesia? Porque el Señor la edificó. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no podrán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y escuche. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa iglesia es tan importante que lo que la iglesia declare aquí en la tierra como bueno es declarado en el cielo como bueno. Lo que ates en la tierra quedará atado ¿dónde? En el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado ¿dónde? En el cielo. ¿Y por qué eso es así? Vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. ¿Por qué yo tengo que creer esto? Escuche lo que dice San Pablo cuando le escribe a Timoteo. En la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Escuche lo que nos dice la palabra del Señor. Estamos acá. Aquí está. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Escuche lo que nos dice la palabra de Dios. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. Escuche. ¿Cómo debes portarte dónde? En la casa de Dios. Vamos a ver cuál es la casa de Dios. Que es la iglesia del Dios. Ya, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. ¿Y esa iglesia de quién? Del Dios vivo. ¿De quién es la iglesia? Del Dios vivo. O sea, no es mía, no es de la profe Nancy, no es de Omar, no es de Teodoro, ni de Pánfilo, ni del pastor, ni del superpastor. ¿Es la iglesia de quién? De Dios. Ahora, para yo creer en esa iglesia de Dios, tengo que creer en la iglesia que Cristo fundó. No la que funda cualquier persona. Yo no entiendo todavía cómo hay gente que son tan tontos y tan bobos que le creen a cualquier... Imagine que Omar el día de mañana salga diciendo, el Señor me ha revelado que voy a fundar una iglesia en Calleja. ¿Sí? Y es tan capaz que 4 bobos lo siguen. ¿Sí? Porque los que lo siguen son los bobos. Él es el avispado. Porque él sabe que los bobos le van a pagar ¿qué cosa? El diezmo. Porque les va a comenzar a sacar el diezmo. Y hay que estar claro en eso. Y comienza a decirle, es que el que no paga el diezmo le está robando al Señor. Es que el diezmo es la llave para entrar al reino de los cielos. ¿Dónde dice en la Biblia que el diezmo es la llave para entrar al reino de los cielos? Si la Biblia lo que dice es, las llaves la tiene la Santa Madre Iglesia. Así de sencillo. Pero ¿cuáles son esos 4 bobos? Aquellos que van a misa y se quedan dormidos.
aquellos que no escuchan la palabra de Dios, aquellos que no leen la Sagrada Escritura, aquellos que andan diciendo es que el cura es un pecador y no se preocupa por escuchar la palabra ¿de quién? De Dios. Y hay que estar claro en ese sentido. Así de sencillo. Gústele al que le gusta, el pan, pan, al vino, vino, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Para que sepas cómo debes portarte en la casa ¿de quién? De Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios vivo. No es la iglesia de Satanás, no es la iglesia de cualquier protestante, no es la iglesia del Dios vivo. Dígame cuando me dicen a mí, no, es que la iglesia católica se corrompió. A ver, Jesús, ¿qué le dijo a la iglesia? Cuando leíamos ahorita en Mateo 16, 18. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré. ¿Y los poderes del infierno pueden o no pueden contra ella? No. Ahora, ¿me va a decir usted que si el infierno no puede contra la iglesia se va a corromper? No, no se va a corromper. Es más, ahorita vamos a ver cómo el mismo Señor, 5 minutos después que funda la iglesia en Pedro, y Pedro dejó de escuchar un momento a Dios y comenzó a persuadir a Jesús. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Porque eso pasa en la vida, que nosotros hay momentos en que nos dejamos guiar por Dios y hay muchos más momentos en que nos guía ¿quién es? Satanás. Porque preferimos hacer las cosas del demonio que las cosas de Dios. Por eso el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, porque no piensas como Dios, sino como ¿quién? Como los hombres. Ahora, ¿eso qué demuestra? Que la iglesia tiene 2 condiciones. La primera, que la iglesia es santa. ¿Santa por qué? Porque la fundó ¿quién? Cristo. Segundo, la iglesia es pecadora. Una es santa porque la fundó ¿quién? Cristo. 2 es ¿qué? Pecadora. Porque los que formamos parte de la iglesia, ¿qué somos? Pecadores. Una cuerda de pecadores. Todos. ¿Sí? ¿Y qué dice San Juan 1:8? El que diga que no tiene pecado, ¿qué es? ¿Y la verdad? Ahora, pero para poder tener el perdón de Dios, ahorita vamos a ver qué tenemos que hacer. Sigamos aquí, 3:15. Entonces, el Señor le dijo, Pablo le dijo a Timoteo, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Pilar y base de la verdad. ¿Qué cosa es la iglesia? Pilar. O sea, que la verdad de Dios usted la va a conseguir ¿dónde? En la iglesia. En la iglesia. No en cualquier otro lado. No en cualquier iglesia. No en cualquier chiringuito. Alguien me dijo, padre, ¿qué significa chiringuito? Chiringuito es, para explicárselo, como decir una bodeguita que alguien monta improvisadamente, ¿sí? Y que comienza a irle bien poco a poco. Eso es un chiringuito. Pero en cualquier momento a ese chiringuito le va a caer la ley. Y cuando le caiga la ley, sabiendo que no tiene ningún documento, ¿qué van a hacer con eso? Lo van a cerrar. Bueno, las sectas protestantes, ¿qué son? Chiringuitos, ¿sí? Que funda cualquier persona y comienza a irle bien porque agarra a muchos católicos bobos, ¿sí? Pero cuando esos católicos comiencen a formarse, cuando esos católicos comiencen a escuchar la verdad de Dios, entonces esos católicos van a abandonar esas sectas y se van a volver a la Santa Madre Iglesia. Déjala quieta que no está haciendo nada, déjala quietica. Déjala quietica. Muy bien, esa ya no agarra a nadie. Entonces, volvamos otra vez. ¿Qué pasa? Que así se acaban los chiringuitos de las sectas protestantes. Por eso, como sacerdote, a mí me gusta predicar con la palabra ¿de quién? De Dios. Y que me desmientan si esto es verdad. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra ¿de quién? De Dios. Ahora, esa iglesia, primero, es santa porque la fundó ¿quién? Cristo. Segundo, es pecadora porque todos somos pecadores. Tercero, esa iglesia es base y pilar ¿de qué cosa? Es decir, la verdad de Dios usted la consigue en la Santa Madre Iglesia. Ahora, vamos a leer Efesios capítulo 3. Vamos a leerlo todo desde el versículo 1. Efesios capítulo 3, versículo 1. Escucha lo que dice la palabra del Señor. En Efesios, ya lo vamos a ubicar. Efesios 3, 1. Capítulo 3, versículo 1. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Prestemos atención. Por eso yo, Pablo, el prisionero de Cristo, por ustedes, los no judíos, seguramente han sabido de las gracias que Dios me concedió para bien de ustedes.
por una revelación que me dio a conocer su proyecto misterioso. Tal como acabo de exponérselo. Escuche, dice la palabra de Dios. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto, ¿qué cosa? Misterioso. ¿Su proyecto qué? Misterioso. Es decir, que la iglesia era un proyecto ¿de quién? De Dios. Era un proyecto de Dios que estaba escondido y que fue revelado a partir del mismo Jesucristo cuando comenzó a edificar la iglesia en la persona de Pedro. Era un proyecto misterioso, por eso Pablo dice, ha sido revelado este proyecto misterioso. Siga. Tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Según esto pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas. Escuche, ¿en el Antiguo Testamento había iglesia? Mira, la gente, el Padre en cada misa nos mata con una pregunta. A ver, católicos, ¿en el Antiguo Testamento había iglesia? Sí. No había iglesia. Existía el pueblo de Israel. Tenía un tabernáculo que Dios mandó a realizar, pero no se había edificado ninguna iglesia. Recuerden que el fundador de la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y Jesucristo vino en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento. Entonces, ¿en el Antiguo Testamento había iglesia? No, no había iglesia. Por eso Pablo dice, era un misterio que estaba, ¿qué cosa? Escondido, pero que ha sido revelado. Ahora, vamos a ver cuál es ese misterio que ha sido revelado. Que es Cristo, que en Cristo Jesús los pueblos paganos son herederos, forman un mismo cuerpo y comparten la promesa. ¿Por qué la iglesia ha sido revelada en el Nuevo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento solamente participaban de la dicha de la salvación el pueblo de Israel. Y para poder salvarse teníamos que formar parte del pueblo de Israel. ¿Y cómo se formaba una persona parte del pueblo de Israel? Cuando se practicaba la circuncisión. Recuerdan lo que dice Génesis, ¿sí? Que Dios le dio la orden a Abraham y le dijo que tiene que ser circuncidado y todo niño varón nacido a los 8 días debe ser circuncidado. Y aquel que no sea circuncidado será eliminado del pueblo de Dios. Ahora, esa circuncisión en el Nuevo Testamento cambia a ser el bautismo. Cuando Jesús instituye el bautismo y le dice a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, el bautismo nos viene a ser parte a todos nosotros del nuevo pueblo de Israel, que es la humanidad entera que Dios quiere salvar. Así de sencillo. Ahora, sigamos. Esta es la buena nueva, de la que he llegado a ser ministro sin mérito alguno mío. Escuche, y Pablo dice, y yo he llegado a ser, ¿qué cosa? Ministro. ¿Quién es un ministro? ¿Y por qué dudan? ¿Quiénes son los ministros de Dios? Los sacerdotes. Así de sencillo, esos son los ministros ¿de quién? De Dios. Por eso Pablo dice, he llegado yo a ser, ¿qué cosa? Ministro. Ministro de Dios. No, ministro no es el pastor, que no. ¿Por qué? Porque tiene que haber una autorización que es la Santa Madre Iglesia. Aquí el Señor no dijo de la noche a la mañana, el que quiera ser pastor que me hable, que yo le voy a tirar un sueño. No. Tiene que tener una autorización de la Santa Madre Iglesia. Y ese es otro tema que también le voy a dar, ¿sí? Cómo el sacerdote llega a ser sacerdote cuando la llamada de Dios es confirmada por la Santa Madre Iglesia. No la confirma cualquier persona, la confirma la Santa Madre Iglesia. Así de sencillo. Entonces Pablo dice, yo he llegado a ser, ¿qué cosa? Ministro. Y no les voy a dar la cita, pero Pablo dice, estaban reunidos los apóstoles
Y el Espíritu Santo le habló y les dijo, resérvanme a Pablo y a Bernabé para la tarea que les tengo encomendada. Y dice la palabra de Dios, los apóstoles, los sacerdotes, los ministros le impusieron las manos a Pablo y a Bernabé. Los ordenaron sacerdotes y los mandaron. ¿Sí? Vayan, ministros ¿de quién? De Dios. Por eso Pablo dice, de la cual yo he llegado a ser ministro. Vamos a ver. Sin mérito alguno mío, pues Dios, actuando en mí con poder, me concedió esta gracia. A mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios. Escuche, vamos a ver de qué forma se va realizando el proyecto escondido. ¿De quién? De Dios. Siga. Creador del universo. En adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir. Escuche. De en adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba, ¿qué cosa? ¿Podrán qué cosa? Descubrir. Siga. Mirando a la iglesia. ¿Mirando a qué? Ajá, mirando a la iglesia. Siga. La multiforme sabiduría de Dios. Es decir, que la sabiduría de Dios está revelada. ¿Dónde? En la Santa Madre. Iglesia. Si usted quiere ver la sabiduría de Dios, ¿a quién tiene que mirar? La iglesia. ¿Por qué dudan? Si usted quiere ver la sabiduría de Dios, ¿a quién tiene que mirar? La iglesia. ¿Y quién lo dice? La palabra de Dios. No lo digo yo. ¿Lo dice quién? La palabra de Dios. Vuélvelo a repetir. En adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. ¿Mirando a qué cosa? La iglesia. ¿Sí? ¿Descubrirán la sabiduría de quién? De Dios. Ahora, lea el verso 20. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria. Escuche, a Dios dice, comienza diciendo ¿cómo? ¿A quién? A Dios. Y luego dice, cuya fuerza actúa en nosotros. A Dios. ¿Y esa fuerza actúa en quién? En nosotros. Muy bien. Y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Muy bien, palabrita por palabrita. A Él. ¿A quién? A Él. ¿Quién es Él? Dios. Muy bien, es decir, a Dios. Me encanta. A mí ese convencimiento me espeluca hasta los pelos de la cabeza. ¿Sí? A ver, ¿a quién? A Él. ¿Quién es Él? Dios. Díganlo duro, a ver, ¿a quién? A Dios, a Él. ¿Quién es Él? Dios. Por tanto, diga, a Dios. La gloria. Escuche, ¿a Dios qué cosa? La gloria. Es decir, a Dios se le da la gloria. En la iglesia. ¿Dónde se le da la gloria a Dios? Ahora, pregunto, ¿en cuál iglesia? En la que Cristo fundó. Y aquí viene un protestante y me puede decir, pero no es la católica. Y ahí me voy yo a Mateo 28, 18. ¿Por qué católico? Porque católico significa... A ver, díganlo duro, católico. Quiero que se lo aprendan. ¿Católico qué significa? Universal. ¿Y qué le dijo el Señor a los apóstoles en San Mateo 28, 18? Vayan por todo el mundo. Es decir, la iglesia católica está en todo el mundo. Y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y allá San Ignacio de Antioquía viene a llamar a esos cristianos, ¿cómo los viene a llamar? Católicos. Porque dijo, donde está Jesucristo, está la iglesia católica. Está la iglesia católica. ¿Y saben cuántos papas tiene la iglesia católica? ¿Ha tenido la iglesia católica? 266 papas. Desde el uno llamado Pedro hasta el último que es Francisco. 266 papas durante los 2000 años de historia de la iglesia. Y a ver lo de los protestantes. ¿El fundador quién es? Martín Lutero. ¿Y quién era Martín Lutero? Un cura que no quiso aceptar la norma de la Santa Madre Iglesia y se volvió protestante. Protestó contra la iglesia porque quería hacer lo que a él le daba. Así de sencillo. Y de ahí en adelante salen todos los católicos que protesten y hacen lo que les da
la gana. Yo no me voy a confesar con el cura porque el cura es un pecador. Ay, sí, usted es muy santo. Santidad pura. ¿Sí? ¿Qué dice allá San Juan 20:22? Léalo. Que esa iglesia tiene ese poder porque el Señor le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré la llave del reino. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado. ¿Dónde? En el cielo. Y mire lo que le dice en San Juan 20:22. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 20. Léalo del 21. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Escuche, Jesús le dice a sus apóstoles, el Padre... Ya me queden dormidos. A ver, el Padre me envió a mí y yo los envío a ustedes. El Padre me envió a mí y yo tengo que hacer lo que el Padre diga. Por tanto, ustedes van a hacer lo que yo, porque los estoy mandando. Muy bien. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué poder les dio? El poder del Espíritu Santo. Es decir, que esos apóstoles no solamente recibieron el mandato de Dios, sino que recibieron en primer lugar la fuerza del Espíritu Santo. ¿Ustedes saben que ahí en la Biblia dice que hay un pecado que no tiene perdón de Dios? Sí. ¿Cuál es? ¿Y saben cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Sabe cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Por ejemplo, cuando una persona dice, yo no me confieso porque un cura no me puede perdonar a mí los pecados, pero es que no es el cura el que le está perdonando los pecados. ¿Es quién? Dios. ¿Por qué Dios? Porque Dios le dijo a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo. Y luego viene a darle la orden, a quienes ustedes les perdonen los pecados, ¿le quedarán cómo? Perdonados o retenidos o como diga la Escritura, pero es el perdón de los pecados. Y a quienes no se los perdone, le quedarán sin perdonar. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo es dudar que Dios tenga el poder de perdonar nuestros pecados a través de un hombre común y corriente. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando usted duda de que Dios pueda perdonar los pecados a través de un hombre, a través de un sacerdote, a través de sus ministros. Y ese es otro tema, porque si nos vamos a todo el Antiguo Testamento, para que una persona pudiera tener el perdón de Dios, tenía que irse donde estaban los sacerdotes. Porque era el único que podía autorizar el perdón de ¿quién? De Dios. El único que tenía la autoridad de Dios para perdonar los pecados, en pocas palabras. Así de sencillo. Por ejemplo, la Eucaristía. ¿Creen ustedes que Dios no tenga el poder de hacerse presente en un pedazo de pan? Claro que sí, porque para Dios nada es imposible. Pero ¿qué dice mucha gente? La Eucaristía, ¿qué es? El demonio. Entonces eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque ¿qué dijo el Señor? Este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. Y San Juan 6:51 dice, el que come mi cuerpo tiene la vida. Y San Juan 6:55 dice, el que bebe mi sangre tiene la vida. Así de sencillo. No hay más. No es que el pan que nos habla es la Biblia. ¿Cuándo apareció la Biblia? 2 católicos lo saben, los demás que la trajo Dios la mandó, como dijo un protestante, Dios mandó la Biblia así para caer, cayó, aquí está la Biblia. No, la Biblia como nosotros la conocemos hoy como palabra de Dios, vino a surgir gracias primero a la Santa Madre Iglesia, por eso la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Segundo, apareció en el año 380, cuando el Papa llamado San Dámaso I le dijo al pobre San Jerónimo, vamos a traducir todo esto, vamos a determinar cuáles son inspirados por Dios, y los unieron al Antiguo Testamento que ya existía, que era el canon de San Jerónimo de Alejandría, y lo presentó al mundo diciendo, esto es palabra ¿de quién? De Dios. O sea que ¿cómo vivió la iglesia los primeros 300 años? Gracias a la predicación de los apóstoles. Los apóstoles predicaron de viva fe, por eso siempre en la Biblia encontramos, manténganse firmes en la sana doctrina. ¿Y la sana doctrina cuál es? Creer en Jesucristo y en lo que Él ha hecho por nosotros. Cosa que muchos católicos no quieren creer. No, que yo no bautizo al niño. Mire, ¿sabe qué es lo que tienen que hacer un papá y una mamá apenas le nace un hijo? Bautizarlo. Es lo primero que tienen que hacer.
Y es lo último que hacen. ¿Sí? Porque hasta que no venga la madrina que vive en China, no lo bautizan. Porque hay gente que es así. Yo conozco muchos que están esperando que venga la madrina. ¿Sí? Y resulta que la madrina vino de la noche a la mañana, ahí sí están pegando carreras. Lujo de padrino, lujo de madrina se buscan. El padrino y la madrina es para que ayude al ahijado a crecer. ¿Cómo? Cristianamente, a crecer en la fe. Se buscan unos lujos de padrinos que nunca van a la iglesia. Pero es que es mi compadrito. Entonces la gente busca compadres y no padrinos. ¿Sí? Así de sencillo. Le hacen un mal a los hijos. Entonces dudan del poder del Espíritu Santo. Así de sencillo. Y cada una de las cosas que tiene la Santa Madre Iglesia, la gente duda. ¿Por qué? Porque la gente quiere hacer con su vida cristiana lo que a ellos les da la gana. Y eso no es así. O caminamos como Dios quiere, o si no, con todo respeto, derechito para el infierno. Así de sencillo. Por ejemplo, los que no se han casado. ¿Cuánta gente vive amancebada? Tienen 20, 30, 40 años viviendo amancebada. Probando. Es que estamos probando, Padre, a ver si nos entendemos. Mire, se morirán de viejos. Y nunca se van a entender. Nunca. Nunca. ¿Por qué no se casan? Ay, Padre, pero es que estamos viviendo muy bien así, porque si nos casamos, yo conozco muchos matrimonios que tienen 20 años, se casan y se divorcian. Pues claro, porque Satanás, mientras usted no se casa, está viviendo con usted, están durmiendo con Satanás. Satanás se sienta ahí en un sillón o ahí en la sala a mirarlo y dice, este par de bobos los tengo agarrados. ¿Sí? Porque el día que se mueran, cuando lleguen al cielo y Dios le pregunte, ¿por qué no ustedes vivieron un pecado que se llamaba, ¿cómo? Amancebados. ¿Por qué no se casaron? Porque no les dio la gana. ¿Sí? Porque eran egoístas unos con otros. Estos días me dijo una señora, no, echando broma, no así que después me lo saquen que es verdad, ¿no? Pero en estos días me dijo una señora, padre, yo hice el curso prematrimonial y tengo ahí el certificado y el marido mío no se quiere casar. Yo le dije, pues búsquese otro y hace otro curso. Uno que se quiera casar con usted. ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Qué? Porque si usted está enamorado, si ustedes realmente aman a esa persona que tienen al lado, tienen que dar el paso. Así de sencillo, si no, no es amor. Si no, no es amor. ¿Qué están esperando que no dan el paso? Están esperando que les llegue la muerte, como pasó últimamente en el caso de la señora que se murió. Y entonces ahí sí estaban corriendo detrás de un cura. Ahí sí me hicieron a mí dar vueltas. Corra, busque quién casa a esta gente. ¿Sí? Porque la señora estaba para morirse. Y se casó y se murió. ¿Sí? O sea, van a esperar el último momento para casarse. Y van a tirar al suelo el hecho de recibir la comunión, como dice San Pablo. El que está amancebado no puede comulgar porque sabe que vive ¿cómo? En pecado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Examinen su propia conciencia y luego podrá recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Ahora, hay gente que no se ha casado, entonces no está recibiendo el cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo va a tener la vida eterna? Si la palabra dice claramente, el que come mi cuerpo tiene la vida eterna. Hay que comer el cuerpo del Señor. ¿Por qué no lo hacemos? Porque vuelvo y repito, queremos hacer con nuestra vida cristiana lo que a nosotros nos dé la gana. No queremos caminar como Dios quiere. Y tan fácil y tan sencillo que es ser cristiano. Cumplir los mandamientos, cumplir la voluntad ¿de quién? De Dios. Por ejemplo, domingo, ¿día de quién? Del Señor. ¿Qué hay que hacer el domingo? Llueva, trueno, relampaguee, vaya a misa. Así el camino esté, que llovió la noche anterior y esté, que duramos 5 horas para salir. Tranquilo, vaya a misa. Porque si fuera una fiesta, si dure 10, sale. Sale porque sale. ¿Sí? Y son tan buenos que llevan en una bolsa zapatos, ropa, toalla y todo, porque llegan al pueblo a echarse la pinta. ¿Sí? Hay que estar claro. Eso es así. Entonces, hacemos mucho por las cosas del mundo, pero hacemos poco por las cosas ¿de quién? De Dios. ¿Cuál es el miedo de casarse? ¿Cuál es el miedo de bautizar a los hijos? De buscarle un buenos padrinos. De buscarle unos padrinos que estén casados por la iglesia. Hay gente que me dice, padre, pero búsquele el padrino que usted quiera, pero es su responsabilidad. Tiene que buscarle buenos padrinos que estén casados por la Santa Madre Iglesia. Que vayan a misa, que enseñen a sus hijos a ser buenos cristianos. ¿Por qué no bautizan a los hijos? ¿Por qué no los inscriben en las catequesis de comunión, de confirmación y los mandan para que se formen? Ay, es que el niño tiene que ordeñar el sábado, padre, entonces no tiene tiempo.
O sea, es más importante el ordeño que la formación cristiana de su hijo. Es más importante que el muchacho vaya a atienda el ganado, que se forme para su salvación. ¿Es más importante eso? Fíjense que ayer el Evangelio nos hablaba de una mujer llamada una mujer cananea, que se vino a los pies de Jesús y le dijo al Señor: Señor, vengo a pedirte por mi hija porque está endemoniada. Tiene un demonio. ¿Y cuántos hijos viven endemoniados por culpa de los padres? Que los padres son brujeros. Hay padres que son brujeros. Hay padres sinvergüenza que se van donde el brujo. ¿Y saben quiénes terminan pagando las consecuencias de esos actos? Sus hijos. Y después dicen: es que yo no entiendo por qué mi hijo se murió en un accidente. ¿Así? ¿A usted no entiende? ¿Ah? Pero resulta que usted, ¿dónde se la pasa metido? Donde el brujo. ¿Y usted cree que el diablo no le va a cobrar? Sí. El diablo le da mucho, pero le cobra mucho. Le cobra bastante. ¿Qué dice la palabra de Dios allá en el libro del Éxodo? No consagren sus hijos a los demonios. Pero la gente, en vez de consagrarlos a Dios en la iglesia, ¿qué hace? ¿Se los consagran a quién? Al demonio. Ay, es que yo no creo en la iglesia porque la iglesia no es necesaria. Vuelvo y repito, si no fuera importante la iglesia, ¿creen ustedes que Cristo la fundaría? No tendría ningún sentido. Si la iglesia se iba a corromper, Dios deja de ser Dios, porque no tiene todo el poder para protegerla. Por eso la iglesia se mantiene en pie. Y vuelvo y repito, la iglesia tiene dos condiciones. Una, es santa, porque la fundó ¿quién? Cristo. Y es pecadora, porque nosotros somos pecadores. Y vamos a terminar leyendo lo que dice el Evangelio. Escuche. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo. ¿Qué hizo Pedro? ¿Trató de qué? Esa persona que no acepta. Mire, tenemos que hacer esto. Y son tan vagos y sinvergüenza que buscan la manera de hablar con esa persona para tratar de convencerlo y hacer otra cosa. ¿Qué hizo Pedro? Acababa el Señor de decirle: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y qué hizo Pedro? Voy a disuadirlo, voy a persuadirlo, voy a cambiarle esa mentalidad de que él no va a morir. ¿Cómo se le ocurre? ¿Y qué le dijo el Señor? Diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Cómo le dijo? Apártate de mí, Satanás. Mire, entonces imagina que la mujer que vive amancebada le diga al marido cuando vaya a tocarla así en la noche: esa sí está buena, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás. ¿Sí? ¿Sí? Ahí sí comienzan. Está histérica, está no sé qué, está no sé, ya no me quiere, ya no me ama. ¿Y usted por qué no se ha casado? Tanto es el amor que le tiene que ¿por qué no se ha casado? Porque yo sí lo digo, yo no tengo pelo en la cabeza, mucho menos en la lengua. ¿Sí? ¿Por qué no se ha casado? Las cosas como son. Dice la palabra de Dios: si no tiene ningún impedimento, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Hay personas que tienen impedimento, claro que sí, que en su juventud uno se casó y entonces se divorció, ya no se puede casar más. Tiene un impedimento, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y el Señor es claro: si tiene algún impedimento, pues ni modo, ¿no? Pero si no tiene ningún impedimento, ¿por qué no se ha casado? Si lo que Dios ha unido, que no lo separe ¿quién? El hombre. Así que ya saben, en la noche. Y cuando estén casados, el hombre le va a decir: véngase en tu reino. Muy bien, digamos. Y no intentes hacerme tropezar en mi camino. Escuche lo que le dijo el Señor a Pedro: y no intentes, ¿qué cosa? Hacerme tropezar en mi camino. Mire, cuando una persona no se casa, porque vamos a hablar del matrimonio, porque es la base fundamental de una familia. Cuando una persona no se casa, le está entrometiendo, se está metiendo en el camino de la salvación de la otra persona. ¿Sí? De la otra persona. Así de sencillo. Por eso yo felicito a aquellos que se han casado y que tienen que luchar, porque no es fácil. Tienen que luchar. Y tienen que mantenerse firmes. Pero cuando luchan y se mantienen firmes, les aseguro que alcanzan la gloria de la salvación. Así de sencillo. Entonces fíjense cómo el Señor le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Porque no piensas como Dios, dale. Porque tu modo de pensar no es el de Dios. Escuche, porque tu modo de pensar no es el de ¿quién? De Dios. De Dios. Ay, está como loca, histérica, ¿para qué se quiere casar? Porque usted no piensa como Dios.
Sino como quién. Sino el de los hombres. Porque son los hombres que le dicen no sea bobo, no se case. Porque así si se divorcia, no tiene que darle la mitad. Si le hizo 10 hijos, ¿sí? ¿A quién le va a quedar todo? Así es sencillo. Pidámosle a Dios Todopoderoso, queridos hermanos, la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Amemos a la iglesia. No olviden, vamos a hacer un repaso rapidito. ¿Cuántas condiciones tiene la iglesia? Dos. La primera es santa. A ver, la primera es santa. Porque la fundó ¿quién? Cristo. Y la segunda, pecadora. Porque todos somos pecadores. Así de sencillo. Santa y pecadora. Por eso la palabra de Dios dice, queremos que esta iglesia sea sin arruga y sin mancha. Queremos que todos seamos santos, dejemos a un lado el pecado y tratemos de vivir la vida como Dios quiere. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden colocarse de pie. Vamos a elevar al Señor las oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando en guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por la paz de nuestra patria Venezuela. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que esta palabra de Dios que hemos escuchado caiga en tierra buena y dé abundante fruto, roguemos al Señor. Por esta familia, por esta comunidad, quienes hoy nos reciben de Callejas, para que Dios Todopoderoso siga derramando sobre cada uno de ustedes abundantes gracias y bendiciones, roguemos al Señor. Escucha, Padre, de bondad nuestras súplicas, atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Levanten las manos las personas que van a recibir la comunión. Ténganla levantada, por favor. Yo le digo en qué momento la van a bajar. Muchas gracias. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Atiende con bondad, Señor, por intercesión de Santo Domingo, las súplicas que te dirigimos, y por la poderosa eficacia de este sacrificio, fortalece con la protección de tu gracia a quienes defienden la fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar.
Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo y de todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Lucía, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como Hijo de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Pidamos por todos los enfermos, especialmente por este joven Miguel, quien va a ser intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos. Digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos amados de Dios, nos damos el saludo de la paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices y dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, digo que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santifica. Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo en la hora de mi muerte, y mándanos a ir a ti, para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Este es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su familia, para darles a su tiempo la ración de trigo. Oremos. Alimentados con manjares celestiales, en la memoria de Santo Domingo, te pedimos, Señor, que tu iglesia reciba con sincera devoción y afecto la fuerza de este sacramento y experimente el provecho de la intercesión de aquel que resplandeció por su predicación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe para siempre. Amén. Despidámonos de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita
tatúen. Entre todas las mujeres, y bendito ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden continuar en paz.